Utilización de herramientas de calidad para optimizar el proceso de reducción de costos de la empresa. Bueno, los integrantes son Mamani Paniura, Roman Llevarino, Cruz Campo Carlos Iván, Quispe Cota Quispe Wilson, Uchuri Luyo Eder y el docente Jonathan José Silva. Ya. Introducción. En el actual panorama empresarial altamente competitivo, la eficiencia y sobre todo la calidad en los procesos de producción son altamente fundamentales para que así pueda tener un crecimiento sostenible a gran escala. Por, por ende, la optimización de la producción y el control de costos se han convertido en prioridades para Tecnibronce, la cual es una empresa industrial ubicada en el Callao. Bueno, esta investigación tiene como objetivo principal explorar y analizar cómo la implementación de herramientas de calidad puede potenciar el proceso de producción de la empresa Tecnibronce en el distrito del Callao. Y ahí acá podemos ver los antecedentes parte de López y Galarreta en el 2018 sobre su estudio titulado de optimización de inventarios para poder reducir costos. Y acá vemos todos los antecedentes. Y ahora sigue el problema central del proyecto. Bueno, este, el problema central consiste en analizar la relación que hay entre una herramienta de calidad que usan las empresas industriales en el Callao durante el año 2023 para que así podamos ver su impacto en la reducción de costos y optimización del producto. Objetivos. Bueno, el objetivo general sería investigar si las empresas industriales en el Callao durante el año 2023 cuentan con herramientas de calidad para la reducción de costos y optimización de productos. Los objetivos específicos se pueden ver acá también sobre identificar los diferentes tipos de procesos que, o sea, lleva cada empresa industrial y también que tenemos que priorizar la calidad antes que la calidad, no, que la cantidad y una mejor optimización, etcétera. Gracias. Comparte con audio. Ahí estás grabando ahorita. Comparte con audio para que se escuchen nuestras Compartir, voces. compartir sonido, ¿será? Ajá, ese. Ya, Para que ahora se pueda sí. grabar con nuestra voz. ¿Pero me escuchan ahí? Sí, sí. Ya, ya, vamos a empezar. Buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Mamoni Paniura y yo voy a hablar sobre características de la base de datos. Tenemos la población, que es en la empresa industrial Tecnibronce, los empleados durante el año 2023. Luego la muestra, que es una muestra representativa de donde se hace una aplicación en 127 empleados
en la misma empresa, Tecnibronce. Luego, nuestra unidad de análisis es un empleado de la empresa industrial Tecnibronce en el año 2023. También tenemos el tamaño de muestra, donde se requiere hacer una investigación acerca del impacto en el que tiene la carga de cada empleado en la industria Tecnibronce en Lima Metropolitana, de la cual se recabaron los siguientes datos con un nivel de confianza del 90% en una cantidad de empleados de 1.400 empleados y un error muestral de 7%. Tenemos ahí los datos, donde están los valores. Luego tenemos un desarrollo, cómo se hizo para conseguir la cantidad de empleados en la muestra. Y tenemos aquí la interpretación que con un nivel de confianza del 90% y un error del 7%, se va a estudiar como mínimo a 127 empleados para saber su rendimiento en el trabajo y si este se ve afectado por sobrecarga de tareas. Luego tenemos nuestro cuestionario, en la cual se está haciendo unas preguntas donde se ubica cuántos años han estado laborando en la empresa. Tenemos aquí las opciones, una tabla donde vemos cuántos han respondido, cuánto tiempo ya tienen en cada empresa, y aquí tenemos unos gráficos y la interpretación. Se observa que el 65% tienen entre 0 a 5 años y el 35% tienen más de 5 años. Lo mismo, tenemos otra pregunta con cuántas horas labora directamente. Tenemos opciones acá, 4 opciones. Y nuestra tabla se indica cómo se llama todos los valores que se ha obtenido de la encuesta. Tenemos nuestro gráfico y una interpretación donde se observa que de 0 a 4 horas dice hay un total de 73 personas, luego que equivale a un 50%, y también de 4 a 8 hay un 37 encuestados con un porcentaje de 29, de 8 a 12 hay 21 con un porcentaje de 16, y por último tenemos de 12 a 16 horas que hay 6 encuestados que equivalen al 5%. Otra pregunta también, la pregunta 3. Acá tenemos sus respectivas opciones, su tabla, sus gráficos, en un gráfico de columna y gráfico circular, y su interpretación, que como podemos ver acá, que hay un 20% de producción en control de calidad y un 20% en logística, un 9% en área de tesorería, el 51% están en el área de producción. Luego tenemos la pregunta 4, donde hay cuántas personas se encargan a la vez de una misma área. Tenemos sus opciones y acá sí tenemos más una tabla más específica, donde se ve cuántas áreas hay. Hay 10 áreas ahí en total, pero acá tenemos sus gráficos, donde se puede ver cuánto porcentaje hay por cada área. Su interpretación también, que nos dice cómo se llama, cuántos porcentajes se encuentran en cada área y cuántas personas también están ahí por cada área que tenemos en la empresa. La pregunta 5, tenemos con qué frecuencia se rotan las personas encargadas en control de calidad. Tenemos dos opciones. Tenemos la respectiva tabla de 2 a 4 y de 4 a 6 y sus gráficos. La interpretación quiere decir que los empleados que generan el impacto sobre la rotación del personal al control de calidad, dice un 30% de los encuestados afirma que no tuvo un efecto negativo en su rendimiento, mientras un 70% sí indica que le afectó a su rendimiento. Luego tenemos aquí la pregunta 6, que cuánto tiempo los trabajadores dedican al área de logística. Tenemos las respectivas opciones, o la tabla de donde están los valores de la encuesta, su gráfico y su respectiva interpretación, donde nos dice que un 18% dedican entre 1 a 3 horas diarias, un 17% entre 3 a 5 horas, un 21% de 5 a 7 horas, y para finalizar un 44% le dedica entre 7 a 9 horas diarias. Continúa mi compañero. Soy el alumno Franklin Fernando Román Llavarino y yo voy a hacer la continuación. En la pregunta 7, ¿cuánto tiempo debería permanecer en un área de la empresa? Como puedo observar, esta es una pregunta cuantitativa continua. Ahí tenemos las siguientes opciones que son 50, 60, 75 y 90 minutos. El respectivo cuadro, bajo por favor. Ahí podemos observar sus gráficas con los diferentes porcentajes de cada encuestado que le hemos hecho. Y para la interpretación,
Vemos que en estos gráficos observamos que hay un 60% de encuestados que prefiere estar en un área de 90 minutos, un 20% que opta a estar durante 65 minutos y un 10% con 60 minutos, de igual manera otro 10% para los de 50 minutos en cada área de la empresa. Pregunta 8. ¿Cuánto tiempo debe usar las herramientas de calidad que se utilizan en la empresa? Esta es una pregunta cuantitativa continua. Ahí tenemos los diferentes datos que hemos utilizado con las preguntas de los encuestados, sus respectivos datos, sus cuadros con cada porcentaje de cada uno. En su interpretación, vemos que en estos gráficos se observa que 10 encuestados prefieren que las herramientas se usen de 1 a 3 días, 25 encuestados optan un plazo de 3 a 5 días, 26 encuestados quieren un plazo de 5 a 7 días y 66 empleados prefieren un plazo de 7 a 9 días para el uso de herramientas. Luego, en la pregunta 9, ¿cuántas capacitaciones recibe el personal cada año? Ahí observamos el cuadro donde indica cantidad de veces, las personas y sus respectivos porcentajes. El gráfico con cada porcentaje de los encuestados que hubo, con una interpretación de que en el gráfico el 40,2% de las personas reciben capacitación de 1 a 3 veces. Otro 35,4% ha recibido capacitación de 3 a 5 veces. Asimismo, como un 16,5% recibió capacitación de 5 a 7 veces. Y por último, un 7,9% tuvo capacitaciones de 7 a 9 veces en todo el año. En la pregunta 10, ¿con qué frecuencia se evalúa el desempeño del personal encargado del control de calidad? Ahí podemos observar el cuadro con la frecuencia de evaluación, los encuestados, cada uno con su respectiva cuadro, como podemos observar, con una interpretación de que en el gráfico se observa que 50 encuestados fueron evaluados 2 veces y también que 27 empleados han sido evaluados 3 veces, asimismo como 35 encuestados indican que se les evaluó 4 veces. Por último, un 15 encuestados que indicaron que se les tomó la evaluación en 5 oportunidades. Parámetros estadísticos. Medidas de tendencia central. En la pregunta 6 de cuánto tiempo los trabajadores dedican el área de logística cuantitativa continua, acá podemos ver la fórmula de media muestral que nos da una respuesta de 5 horas, con una interpretación de que la media muestral de los empleados de cuánto tiempo se le dedican el área logística es de 5 horas. La mediana, acá podemos observar la mediana que nos da una respuesta de 4 horas, con una interpretación de que en promedio los estudiantes dedican diariamente el área de logística es de 4 horas. Para la moda utilizamos su respectiva fórmula que nos da también de igual manera 4 horas la respuesta, con una interpretación de que el tiempo más frecuente de los empleados dedican el área de logística es de 4 horas. La pregunta 7. ¿Cuánto tiempo debería permanecer en un área de la empresa? Que es una pregunta cuantitativa continua. Acá vamos a usar la media aritmética para la media menstrual, que nos da una interpretación de 78,7008 minutos, redondeando 79 minutos. Por lo tanto, la media muestral que debería permanecer dentro de una área es de 79 minutos. Para la mediana, él nos da la respuesta de 67 minutos con una interpretación de que el tiempo promedio que debería permanecer dentro de una área es de 67 minutos. La moda
nos da una respuesta de 90 minutos que interpretando sería que el tiempo más frecuente que debería permanecer dentro de una área es de 90 minutos. Pregunta 8. ¿Cuánto tiempo debe usar las herramientas de calidad que se utilizan en la empresa? De igual forma, usamos la fórmula de la media muestral que nos da una respuesta de 5 días. Interpretando, nos sale que la media muestral del tiempo que debería tener para el uso de herramientas de calidad es de 5 días. La mediana nos da una respuesta de 4 días. Interpretando sale que en promedio el tiempo que debería tener para el uso de herramientas de calidad es de 4 días. Usando la fórmula de la moda, nos sale que la respuesta sería 4 días. Interpretando, nos sale que el tiempo más frecuente que debería de usar las herramientas de calidad es de 4 días. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Eder Leandro y voy a hablar sobre mi parte, profesor. Bueno, en la pregunta 7 nos dice, ¿cuánto tiempo debería permanecer en un área de la empresa? Es una pregunta cuantitativa continua. Aquí es la varianza muestral. Tenemos la fórmula y luego reemplazamos y nos da el resultado, que es 189.37.01. Luego en la pregunta 8 tenemos cuánto tiempo debe usar las herramientas de calidad se utilizan en la empresa. ¿Cuánto tiempo debe usar las herramientas de calidad se utilizan en la empresa? Bueno, aquí es varianza muestral. Se aplica lo mismo. La fórmula se reemplaza y se obtiene el resultado, que es 5.7059. Luego tenemos también la desviación muestral. Tenemos ahí el dato. Tenemos nuevamente, seguidamente tenemos la distribución de la diferencia de dos medidas muestrales con varianza poblacional conocida. Dice, el secretario de la empresa industrial Technibrons realiza una investigación a los empleados sobre que han realizado capacitación en todo el año, cuyo valor medio es de 1.400 empleados. Por estudios recientes se conoce que la desviación estándar es 833. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media de una muestra de 127 empleados sea menor que 1.200? Bueno, tenemos los datos, tenemos los empleados que son 1.400, tenemos los datos, el número de empleados, tenemos el desarrollo, nuevamente tenemos la fórmula, se pasa a reemplazar los datos y luego se obtiene el valor. La interpretación en este caso sería que hay una probabilidad de que la media de una muestra de 120 empleados sea menor que 1.200, es de 0.0336.30. El intervalo de confianza de la media con varianza conocida, se tomó una muestra aleatoria de 127 empleados para saber cuánto tiempo debería de permanecer dentro de un área en la empresa, dando como resultado una media de 78.7008 minutos con una desviación estándar de 13.7612 minutos. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para determinar el tiempo medio que debe permanecer dentro de un área de la empresa. Bueno, ahí tenemos nuevamente los datos que nos dan el número de empleados, la desviación estándar, el nivel de significancia. Luego tenemos el desarrollo, que tenemos aquí la fórmula, se empieza a reemplazar y nuevamente nos da un resultado, que es 81.0942. Luego tenemos la interpretación.
con un nivel de confianza del 95%, el tiempo medio que debe permanecer dentro de un área de la empresa está comprendido de 76.3064 a 81.0942 minutos. El intervalo de confianza para la diferencia de medias muestrales con varianza poblacional conocida. Baja un poco, compañero, por favor. Gracias. El secretario de la empresa industrial Technibros realiza un estudio para calificar el desempeño promedio de los empleados al realizar trabajos grupales como bueno y malo, con desviaciones 3 y 4 respectivamente. Se toma una muestra al azar de 24 empleados que califican el desempeño de sus compañeros al realizar trabajos grupales como buenos, arrojando un valor medio de 12 personas. Una muestra al azar de 29 empleados califica al desempeño de sus colegas como malo, arrojando un valor medio de 8 personas. Determine un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de calificación del desempeño promedio de los empleados al realizar trabajos grupales como bueno y malo. Tenemos los datos aquí. El bueno, 3 filas y una fila. Tenemos los malos. También tenemos el intervalo de confianza, que es 95%. El nivel de significancia. Tenemos el desarrollo, que nuevamente se reemplazan valores y se tiene nuevamente un resultado, que en este caso es 5.8868. En la interpretación es con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de calificación de desempeño promedio de los empleados al realizar trabajos grupales como bueno y malo debe estar comprendido de 3 a 6 personas. El intervalo de confianza para la proporción, el secretario de la empresa industrial Technibros quiere investigar el desempeño de los empleados en los trabajos grupales que les asigne el jefe de área. Una muestra de 72 empleados se les preguntó cómo considera el desempeño de tus compañeros en los trabajos grupales que les asigna el jefe. Para ello, en la encuesta indica que el 0.57 de empleados afirma que el desempeño de sus compañeros es regular. Calcule e interprete con un intervalo del 95% de confianza para la proporción verdadera de los empleados que afirman que el desempeño de sus compañeros en los trabajos grupales es regular. Bueno, acá tenemos los datos también, el número de trabajadores, tenemos todos los datos y luego también tenemos el desarrollo, ¿no? Que tenemos la fórmula, se empieza a reemplazar y se obtiene el resultado que es 0.06844. Tenemos la interpretación con un nivel de confianza del 95%. Se puede concluir que la proporción de los empleados que afirman que el desempeño de sus compañeros en los trabajos grupales que les asignan los jefes es regular. Deben estar comprendidos del 45.56% a 68.44%. Luego tenemos el intervalo de confianza, diferencia de proporciones. Se requiere hacer un estudio a los empleados de la empresa industrial Technibros para determinar la proporción de hombres y mujeres que creen que la sobrecarga de trabajo influye negativamente en su rendimiento y en su calidad de vida. Por ello, se escogió una muestra aleatoria de 127 hombres y 127 mujeres. A esto se determina que 83 hombres y 45 mujeres creen que el sobrecargo de trabajo influye negativamente en su rendimiento y en su calidad de vida. Construye un intervalo de confianza del 95% que la diferencia de proporciones de hombres y mujeres que afectaron su rendimiento. En base a estos resultados se afirma que existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Existe diferencia entre los hombres y mujeres que creen que el sobrecargo de trabajo influye negativamente en su rendimiento y en su calidad de vida. Nuevamente tenemos los datos de los hombres y los datos de las mujeres. Los hombres 127 mujeres. Tenemos el intervalo de confianza, el nivel de significancia, tenemos el desarrollo. Se reemplaza nuevamente, tienes el resultado que nos da en este caso 0.4090. Tenemos la interpretación. Si existe un gran nivel de confianza del 95% para la diferencia de proporciones de hombres y mujeres de la empresa industrial Technibros que creen que el sobrecargo de trabajo influye negativamente en su rendimiento y en su calidad de vida.
debe estar comprendido de 17.38% a 40.90%. Baja, compañero, por favor. La prueba de hipótesis para la medida de una población, de una poblacional. Una encuesta en la empresa industrial Tecnibruns determinó que la mayoría de empleados pasan 9 horas en las redes sociales en lugar de trabajar. Al enterarse de esto, el administrador afirmó que era imposible que ese dato sea correcto, por lo tanto, infirió que los empleados decidieran menos tiempo a sus tareas. Para probar su afirmación se utilizó una muestra de 127 empleados, resultando un tiempo medio de 5 horas al día, con una desviación estándar de 2.3887 horas. Se tendrá suficiente evidencia estadística para sustentar la opinión del administrador. El programa de televisión tendrá la razón. Utilice un nivel de confianza de 95%. Tenemos ahí los datos, el gráfico, el desarrollo, reemplazan datos y se obtiene una respuesta, que es en este caso es 18.8712. Tenemos la interpretación también, con un nivel de significancia del 5%, existe una evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Se puede concluir que el administrador sí tiene razón en afirmar que los empleados le dedican menos tiempo a sus tareas. Prueba de hipótesis para la diferencia de medidas. El gerente de la empresa industrial Tecnibruns realiza un estudio para determinar si existe la diferencia en el grupo 1 y grupo 2 de empleados que se les preguntó cuántas veces han recibido capacitación durante el año. Para ello se realizaron 2 muestras aleatorias a un grupo 1 de 51 empleados que respondieron que tuvieron capacitaciones de 1 a 3 veces. Asimismo, el grupo 2, 45 empleados contestaron que tuvieron capacitación de 3 a 5 veces, teniendo como valor medio 8 y 12 respectivamente. Asume que las desviaciones poblacionales son de 10 y 13. La pregunta es, ¿existe diferencia significativa entre los dos grupos empleados que se les preguntaron si tuvieron capacitaciones durante el año? Con un nivel de significancia del 5%. Tenemos también los datos, las hipótesis. Tenemos los gráficos del grupo 1, del grupo 2. Tenemos la muestra del grupo 1, se puede ver ahí, y también en el grupo 2. Tenemos también el desarrollo, la fórmula, se reemplazan datos, se obtiene un resultado. En este caso es negativo, menos 1.673. Tenemos el gráfico, tenemos también la interpretación aquí. Dice, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Podemos concluir que no existe diferencia entre los dos grupos de empleados que se les preguntaron cuántas veces tuvieron capacitación en el año. La prueba de hipótesis para la proporción. ¿Puedes bajar un poco, compañero? Gracias. El Centro de Informática de la empresa industrial Tecnibruns afirma en una audiencia que los empleados de la empresa industrial Tecnibruns, que menos del 45% les tocó llegar tarde por problemas de tráfico. Se realizó una nueva investigación. Para ello se muestra aleatoriamente a 127 empleados de la zona de Lima Sur y se encuentra que 35 empleados llegaron tarde por problemas de tráfico, con 3 personas más cuando iban al trabajo. La pregunta es, ¿se sigue cumpliendo lo mencionado por el centro de aplicación de la empresa industrial Tecnibruns a la hora de ver asistencias? Use el nivel de significancia del 0.05. Dice, bueno, tenemos los datos, tenemos la hipótesis, el número de empleados, el nivel, también tenemos el intervalo de confianza, tenemos el gráfico, el desarrollo, nuevamente se empieza a reemplazar datos y te da un resultado, en este caso también es negativo, que es menos 3.9506. Tenemos la interpretación, a un nivel de significancia de 5%, hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Podemos concluir que si cumple con lo que afirma el Centro de Informática de la empresa industrial Tecnibruns, que menos del 45% llegan tarde al trabajo por problemas de tráfico. Las conclusiones son las siguientes. Hemos llegado a varias conclusiones sobre el proceso de optimización gracias a la buena recolección de datos de los empleados de la empresa industrial Tecnibruns durante el año 2023. El siguiente, según la prueba
intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, se llegó a la conclusión de que existe evidencia estadística para la diferencia de proporciones de hombres y mujeres de la empresa industrial Tecnibus, que consideran que la rotación de personal influyó en su rendimiento dentro del trabajo, lo cual debe estar comprendido de 17,38% a 40,90%. Con los cálculos estadísticos obtenidos de la prueba de hipótesis para la media de una poblacional, se puede concluir que el administrador tiene razón en afirmar que los empleados le dedican menos tiempo a sus tareas. El siguiente es, según la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, podemos concluir que no existe diferencia entre los dos grupos de empleados que se les preguntaron cuántas veces han recibido capacitación durante todo el año. Con respecto a la prueba de hipótesis para la proporción, podemos concluir que sí cumple con lo que afirma el Centro de Informática de la empresa industrial Tecnibruns, que menos del 45% de hombres y mujeres llegan tarde a sus áreas de trabajo por problemas de tráfico. Bueno, profesor, eso sería todo nuestro trabajo, nuestros compañeros. Muchas gracias.